¿Qué tal, chicos? Muy buenas, aquí estamos de vuelta. Hacía mucho que no subía vídeo, también porque no lo veía necesario. Ahora he subido otro que os recomiendo. Iré subiendo bastantes en referencia al comunal o al comunalismo o comunitarismo, como lo queráis decir. El último que he subido, a ver que lo vea yo. Es justamente el del sistema político, el comunal, desaparición, por Félix Rodríguez, no, Félix, he puesto Félix Rodrigo Mora. He puesto Félix, voy a rectificarlo aquí en el vídeo. Os recomiendo que veáis este vídeo que acabo de subir y los que podáis de este hombre, Félix Rodrigo Mora, que yo voy a ir subiendo los que vaya pudiendo, porque realmente habla de cómo se organizaba el sistema, quizá podríamos decir, geopolítico a nivel interno de la península ibérica antes del sistema político moderno de los reyes católicos y también de los visigodos, con mucha diferencia de los visigodos y de los romanos, pero bueno, sobre todo de los reyes católicos, que es un poco presenta lo más moderno después de la Edad Media, ¿no? Y te das cuenta de cómo la democracia, la política, el liberalismo y todo eso ha venido a destruir realmente la política nativa de los pueblos, de nuestros pueblos españoles, y cómo nos han ido cada vez quitando más participación, cada vez más capacidad de poder tomar decisiones en la política real, que es la administración interna de los pueblos y la autodeterminación. Ahora que tanto se habla de eso, como si los países que tienen que ser ¿no? Que tienen que tener autodeterminación y soberanía, pues nunca la van a tener, principalmente porque esos países, entre comillas, son estados, corporaciones que se han creado para, a través, más bien, de quitarles la soberanía a los pueblos de los cuales han ido destruyendo y fagotizando, ¿verdad? Y es muy interesante, yo creo que voy a tirar mucho por este tema, voy a leer y estudiar bastante de este tema, voy a subir vídeos de este tema y me voy a enfocar bastante en este tema, ¿eh? El comunal. No sé, no tiene una forma o nombre propiamente político, porque le podría llamar el comunalismo, pero no es así, porque realmente se basa más en, en una política orgánica, no en una política organizada propiamente. Así que bueno, os recomiendo que lo veáis porque es muy interesante. Todas las conferencias que podáis ver de Félix Rodrigo Mora son muy, muy interesantes. Y bueno, antes de nada quería comentar alguna cosilla que he leído de los comentarios, que hay alguno que por aquí bueno, me ha llamado la atención. Ah, a ver. Uno, sobre todo, que lo pondré por aquí, que ha sido, bueno, típico, ¿no? El comentario y reacción al fin de la relación entre el coronel Baños y don Francisco Crusequera. Un comentario de David Gordillo Rodríguez, que no va a ser personal el comentario, pero sí, ya que me comentáis, y os lo agradezco, y que lo veáis, me gustaría reeducar un poquito en ciertas cosas, ¿vale? Cuando no se tiene, digamos, la, la coherencia necesaria para poder argumentar algo. Y justamente David Gordillo Rodríguez habla de la coherencia, aquí veis el comentario, dice, con todo respeto, no pretendo juzgar, solo entenderte. Si tienes un hijo con una mexicana, aquí no hace ninguna pregunta en ningún momento. Es un condicional, pero como una especie de elaboración suya propia, ¿no? Entiendo yo, como una afirmación. Lo tendrías allí en México y le dirías que no es español. Eso dice. Ok, vale. Punto. Pero siendo coherente y aplicando esa regla, tampoco es mexicano. Primer error. De modo que no puedes decir que es de allí tampoco y que vivirías en México por coherencia. No se entiende. Para empezar, no se entiende. Es decir, la estructura que has seguido de escritura de las frases hace que no se entienda, básicamente. Porque tú estás diciendo, pones
y que vivirías en México por coherencia, es decir, un conector que es una I después de un punto. O sea, es que no se entiende. Literalmente la frase no se entiende. Te pediría que lo reescribieras del todo. Pero aún así ya te he respondido. Lo que pasa es que lo quería hacer también en un vídeo, porque así quien lo pueda leer, porque este tema de por sí da para más, ¿no? Da para que se haga un mini vídeo del tema del mestizo, un español que tiene hijos, porque pasa mucho. Yo no lo he hecho, ¿eh? Y no lo iba a hacer en ningún caso, por cierto. Yo tengo un amigo que tiene... No, tengo dos amigos que tienen hijos con mexicanas y están en España los dos, ¿vale? Ahora, eh, él dice que si yo, porque es lo que yo dije, ¿no? Digo, si yo tengo un hijo con una mexicana, lo tendría seguramente allí en México y pues yo le diría, que es lo que yo dije, que no es español. Correcto. Le diría que no es español, le diría que es mexicano. Pero dice, siendo coherente y aplicando esa regla, tampoco es mexicano. ¿Cómo no va a ser mexicano? ¿Cómo no va a ser mexicano si el mexicano por definición es un mestizo? Este hombre viene a decirme que no sería mexicano casi creyendo que los mexicanos son mexicas y que los mexicanos son mayas y que los mexicanos son nativos. No es así. México es una nación que nació en 1810, tras independizarse de España, siendo la Nueva España, que ya de por sí era un virreinato mestizo, que ya no tenía nada que ver ni políticamente ni estructuralmente, casi me atrevo a decir, ni racialmente, con lo que era antes de que llegara a España. Entonces yo no le puedo decir a mi hijo que es un mexica. Y yo no le puedo decir a mi hijo que es un español. Pero sí le puedo decir justamente que es un mexicano. Porque un mexicano es la definición de un mestizo. O sea, entonces, para que veáis que hasta para responder tenéis que pensar un poco, por favor. O sea, justamente me estás hablando de coherencia cuando lo que dices no tiene coherencia. Esto no es personal, esto es contra las ideas, para que luego la gente se lo toma todo muy personal. Me doy cuenta que hay un montón de comentarios de cuánto odio, cuánto no sé qué. Digo, a ver. Yo no tengo odio hacia la persona, pero evidentemente esas ideas que tengan, en el caso del coronel, por ejemplo, son enemigas de mis ideas. Y una persona que es masónica, traicionera, que quiere la destrucción de su patria, pues evidentemente sus ideas son enemigas de las mías. Y seguramente la persona sea enemigo, pues bueno, intelectualmente hablando, ¿no? A nivel personal no tengo ningún problema con él. El odio se puede reflejar en otros vídeos, como por ejemplo el de Rafa Pal, que los de Rafa Pal sí son, me parece, bastante más rabiosos, porque realmente sí le tengo mucha inquina a ese personaje. Pero bueno, eso ya es otro tema. Porque me parece un disidente de mucho cuidado. Un disidente controlado de mucho cuidado y muy venenoso. Pero bueno, volviendo a este tema. Justamente la regla que se aplica es que tú eres del país al que perteneces racialmente. Es decir, un hijo de español y mexicana es un hijo mestizo. Y México es un país mestizo. David Gordillo. México no es un país de nativos americanos. Eso, para empezar, no existe. Porque cuando estaban los nativos mexicanos, ni siquiera existía el país de México. Y entonces podrás decir, ah, no, pero bueno, ya me entiendes, me refiero. No, ¿te refieres? No. O sea, está mal. O sea, no, es incorrecto. Es incorrecto. Y hay que decir las cosas como son. No inventárselas a tu arbitrio para lo que te conviene. Lo coherente, siendo mestizo, es que vivas en un país de mestizos. Por lo tanto, si yo tengo un hijo mexicano, yo puedo estar aquí en España un tiempo, lo que sea, no hay ningún problema, pero lo más coherente sería que yo estuviera en México. ¿Por qué? Porque racialmente él siempre va a pertenecer más a México porque es un mestizo. Y México, la República Mexicana y la Nueva España pre-mexicana, porque recordemos que mexicas no son mexicanos. Mexicas eran los pobladores de la ciudad de Tenochtitlan y lo que hoy es el Valle del Estado de México. Punto y se acabó. Los demás eran totonacas, tlaxcaltecas, mayas, como tú quieras. Pero no eran mexicanos porque no existía ni la palabra mexicano. La palabra mexicano empieza a existir cuando ciertos sacerdotes jesuitas, allá por 1700, empiezan a decir que como
venían de los mexicas, pues ellos son mexicas mexicanos. Y empiezan a crearle esa nacionalidad que dista bastante del mexica de aquella época inicial, porque el mexica era solamente, repito, el imperio, digamos, o la potencia imperialista de la zona, pero no la única. No era el único pueblo, no era la única tribu. Entonces, qué le digo a mi supuesto hijo? ¿Que es tlaxcalteca o que es mexica? Pues no es ninguno. ¿Sabes por qué no es ninguno? Porque yo soy español. Por lo tanto, no. Yo sé que tú no te refieres a esto. Tú te refieres a que por coherencia él no sería mexicano, como aquí dices, pero siendo coherente y aplicando la regla que yo digo, ¿no? Tampoco sería mexicano. Porque claro, no es de padre mexicano y de madre mexicana. Claro, pero es que sería un nativo. Y entonces me atrevo a decir que ni siquiera sería mexicano, aunque pasaría más por mexicano, lógicamente, que por español. Sería nativo. Sería un nativo. Incluso premexicano. Claro, entraría como mexicano. De hecho, tú dices, tampoco es mexicano, cuando de hecho, por lo que entraría sería por mexicano. Desde luego no entraría por español. Si yo tengo un hijo mestizo, sería mexicano por mestizo, porque México es un país mestizo. Y si el hijo fuera de una mexicana y de un mexicano, lógicamente, hasta para eso, por lógica y coherencia, hablando en términos raciales, ni siquiera sería del todo mexicano. Y yo he vivido allí. Porque hasta los nativos no se consideran, o no los consideran del todo mexicanos, porque hay racismo entre ellos. Lo consideran, y pasa igual en Perú. O sea, pero para esto hay que tener un poco de inteligencia y tratar de entender muy bien lo que se quiere decir y cómo se quiere explicar y cómo se quiere expresar. Una cosa es un peruano para un peruano y otra cosa es un inca para un peruano. Para que lo sepas. Dentro de Perú, decirte inca es un insulto. Dentro de México, decirte azteca es una discriminación. No digo que sea una discriminación negativa, pero te discrimina, es decir, te separa de el resto de mexicanos. Te dice, no, ese es un azteca. Como que es un bruto. Es un azteca, es un bruto. O yo soy como un azteca, nosotros somos aztecas, somos muy bestias. Eso se lo dicen. Unos para bien, otros para mal. ¿Entiendes? Hasta dentro de México hay diferenciación, porque México es una nación mestiza de españoles y nativos. Por lo tanto, todo hijo mestizo es puramente mexicano. Es lo que es un mexicano, un mestizo. De hecho, lo que menos encaja como mexicano son los nativos. No encajan del todo. Porque se siguen considerando indígenas, no hijos de la nación política mestiza mexicana nacida de la Nueva España. ¿Me explico? Por lo tanto, justamente por coherencia y por aplicar esta regla, es que es mexicano. Es justo al revés de lo que estás diciendo. Repito, no es personal. Solo hablo de la frase y la idea, para que la rectifiques porque no tienes razón y porque el pensamiento lo estás llevando de forma incorrecta. Y por coherencia, se tiene que vivir en México. Porque es donde él va a estar, donde se va a sentir más él mismo. En México. Y por supuesto que tengo que decir que es de allí. Otra cosa es que yo diga que es azteca. No, mi hijo será azteca. Pero obviamente azteca no va a ser. Igual que le digo, no, mi hijo va a ser ibérico. Pues obviamente ibérico no va a ser. ¿Que va a ser español? Mitad español sí. Mitad español sí. Mexicano 100%. Pero mitad español sí. Pues como todos los mexicanos que han nacido de padres españoles y madres mexicanas. Mestizos. Mitad español, mitad nativos. Pero eso es ser mexicano. Mexicano no es ser azteca. Mexicano es ser mestizo. Todos los países nacidos de las repúblicas, o sea, nacidos como repúblicas tras los virreinatos, son países mestizos. Incluso Argentina, por mucho que tenga un porcentaje más alto de europeos. Todos son mestizos. Entonces, todos esos países es donde deben de vivir los mestizos y donde deben de vivir los indígenas porque todavía
guardan, allí tienen sus raíces todavía, no han desaparecido como las raíces, por lo menos las culturales íberas en España. Aunque aquí seguimos siendo íberos, yo por lo menos soy ibérico. Vamos, si no en un 80%, como poco en un 60%. Soy íbero. Sanguíneo. Entonces, para que se entienda, y ya que he zanjado este tema, porque esto levanta muchas ampollas, el tema este, y le choca mucho a la gente, yo ya lo dije, yo no hubiera tenido hijos con una mexicana, no lo tuve, ni con mi segunda pareja peruana de Lima, que de Lima la verdad que no tenía tanto que ver con... Pues lo digo porque lo he vivido, no tenían ninguna de las dos tanto que ver con los nativos, porque eran mestizas. No tenían tanto que ver con los nativos de esos países. Por eso, una, cuando se cabreaba decía que parecía un azteca y la otra cuando se cabreaba decía que parecía un inca. O sea, cuando se cabreaba decía cuando te quería decir bruto. Porque ni ellas se consideran ni incas ni aztecas, son mexicanas o peruanas. Pero se diferencian mucho de los indígenas mexicanos y de los indígenas peruanos, porque realmente hasta los indígenas de allí, aunque se llaman peruanos, realmente ellos sienten una forma de ser distinta. Se sienten de una forma distinta al mestizo. Se sienten indígenas, aunque se llamen peruanos a sí mismos y estén orgullosos de ser peruanos y mexicanos. Se sienten indígenas mexicanos. ¿Vale? No mexicanos, sino indígenas mexicanos. ¿Por qué? Porque el mexicano es mestizo. Por lo tanto, cualquier hijo de español y americana es un mestizo. Por lo tanto, deben vivir allí. No quita que no puedas estar aquí, venir de vacaciones, vivir unos años aquí, incluso que venga a estudiar, en fin, lo que sea, no importa. Igualmente, incluso aunque se quiera vivir aquí, se puede vivir en España. Yo de lo que estoy hablando es de la nacionalidad. Siempre he hablado sobre todo de darles la nacionalidad, como si fueran españoles nacionales. Eso no es cierto. Son mexicanos nacionales, por definición. O peruanos, o lo que sea. Pero tú no puedes regalar la nacionalidad de un país que lleva 3.000 o 5.000 años siendo lo mismo, como somos nosotros. Porque la única migración que nos cambió fue lo de los esteparios, los Yamnia. Que es verdad que esa nos llevó por delante. Nos llevó por delante y nos metió herencia muy asiática. Esa nos llevó por delante. Es así. Aquí éramos levantinos, ibérico-levantinos, sureuropeos, y lo de las estepas pues nos llevó por delante. Es así, nos llevaron por delante. Y lo que tenemos hoy, en gran parte, viene de esa mezcla, porque se pasaron a cuello a los hombres y solo quedaron las mujeres. Hombre, por suerte las mujeres transmiten el linaje también, pero por linaje materno. Somos mestizos de entre las estepas y ibéricos. Pero bueno, eso es otro tema. La cuestión es que yo de lo que hablo siempre es de la nacionalidad. No tanto de vivir o no vivir. Por coherencia, querido amigo David, viviría en España con mi hijo porque tiene unas mejores condiciones de vida, aunque eso ya está acabando. O sea, por coherencia. Otra cosa es por principios. Por principios, claro, se debería vivir en México, pero por coherencia, es decir, por lógica, lo que más conviene es vivir en el país que mejores condiciones de vida te dé. Por lo tanto, por coherencia, si lo quieres ver por coherencia, que es lógica, básicamente, por lógica tendría que vivir en España. Por lógica. Para que veas que hasta para utilizar ciertas palabras tienes que saber lo que significan. Lo coherente es lo que es lógico. ¿De acuerdo? Y lo que es lógico es buscar las mejores condiciones de vida. Otra cosa es por coherencia en los principios. Ah, sí, eso sí. Por principios, sí. Pero no mezcles la coherencia con los principios, porque no siempre tienen que ver. No siempre. O tienes que especificarlo. Oye, por principios te tendrías que quedar en México viviendo. Sí, por principios sí, pero por coherencia no necesariamente. ¿De acuerdo? Así que bueno, pero evidentemente lo que no puedes decir es que no es ni mexicano cuando el ser mexicano es justamente ser mestizo. ¿Qué es lo que es ser mexicano? ¿Tú crees que ser mexicano es ser azteca? Amigo, los aztecas dejaron de existir en cuanto Cortés se cargó la ciudad. Punto. Ya no existen. ¿Te crees que es maya? Los mayas dejaron de existir casi antes de que llegaran los españoles. Ya prácticamente no existían. Estaban solo las pirámides. Olmeca
Yo le puedo decir que tiene raíces que racialmente vienen de ahí, de la parte de su madre. Pero no existen como... Es como decir que yo soy íbero. No, hombre, pues yo tengo genética íbera. Pero soy español. Porque es la nación que está ahora en España. Pues esto es igual. Él es mexicano, que es la nación que se crea por el mestizaje. De los aztecas, de todos los nativos, con los españoles. Entonces, es literalmente, físicamente y genéticamente la definición de un mexicano. Un hijo entre un español y una mexicana es digamos, el culmen de la mexicanidad. Tal cual. Eso es la definición de ser mexicano. No es ser azteca y no es ser maya. Por si acaso es lo que estás diciendo, que es lo que tiene pinta de que dices. Estás equivocado. Así que bueno, eso quería decir. Y para que os quede claro a todos, y de paso ya os he dicho algunas cosas de cómo se vive un poco la nacionalidad en esos países. Para que entendáis que es muy distinto a como vosotros creéis. Pero sobre todo es por reeducar un poquito en cuestiones de, cuando habléis, tratar de repensar un poco lo que estáis diciendo. Porque toda esta frase en sí misma es o sea, es muy contradictoria. Totalmente. O sea, de verdad, darle un par de vueltas a las cosas antes de ponerlas. Y bueno, chicos, sin más, de nuevo, recomiendo que veáis al señor Félix. Oh, ya se me ha ido el nombre. Se me ha ido el nombre. Ah, bueno, hay un canal de YouTube también interesante que lleva poco, parece ser, lleva poco, que es Recuperar el Comunal, que es justo el que yo he puesto para miniatura del vídeo, ¿vale? Ese canal es interesante, Recuperar el Comunal. Pero los vídeos de Félix Rodrigo Mora son muy interesantes. También habla de el racismo antiblanco y cómo quieren exterminar a la población blanca. La verdad es que me parece un gran descubrimiento. A ver, hay cosas que dice que bueno, pues puedes estar más o menos de acuerdo, o que quizá le falte un poquito no sé, de más información a ciertas ideas que tiene. Pero bueno, el señor bastante hace ya con toda la información que tiene, todo el conocimiento que tiene, como para saber de todo. Hay algunas cosas de propaganda que se las traga, pero bueno, es lo que hay. Pero como tal, como sistema orgánico-político, la verdad es que hace tiempo que yo lo vi, pero se me olvidó completamente. Lo vería hace como 10 años, pero se me olvidó completamente. Y ahora recientemente lo he vuelto a ver. Y la verdad es que me llena bastante. Me llena bastante. Así que chicos, nos vemos en otro vídeo.